se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Te alabamos, te bendecimos para siempre. Danos que seamos dignos, Señor, de estar ante tu presencia por los santos méritos de Jesús. Y que en esta noche nos honres con tu presencia al iniciar este programa. Y que cada participante tenga la unción de tu Espíritu. Y todos los oyentes seamos refrigerados con cada tema que se diga. Es que te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Marco Antonio. Entonces, vamos a empezar ya con con los hermanos que están con nosotros. Está nuestro hermano Fernando Drayton y también está nuestro querido Alejandro Plaza. Sí, Alejandro Plaza. Ahí, hermano Marco Antonio, si también tiene que quedarse conmigo ya que hasta que llegue Miguelito. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Nos pueden escuchar los dos? Sí, señora. Perfecto, hermanita Brenda. Buenas noches a todos los hermanos. Le saluda a su hermano Alejandro Plaza desde Colombia, desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Y una feliz noche para todos los hermanos de la cadena. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. ¿Y Fernando está entrando desde dónde? También Colombia, pero ¿qué parte? Yo soy de Colombia, cerca a Bogotá, en un municipio, un county más pequeño que Bogotá, pero muy cerca, muy precioso, más campestre. Entonces, desde aquí un abrazo para todos nuestros queridos oyentes, hermanos, amigos, que están aprendiendo de las verdades del Señor que ha revelado desde los cielos a través de su santa palabra y el espíritu de profecía, para que estemos muy seguros en cuanto a este grandísimo tema de obediencia y fe, hermanos queridos. Nos acompañen esta noche con toda disposición de corazón, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Todo lo que dijo en escrito está, hermanos. Amén, así debe ser. Entonces, y pues mañana yo creo que vamos a entrar con un tema diferente, si Dios quiere terminamos hoy. Estamos corriendo con el tema, pero mañana estaremos nuevamente con nuestro hermano Fernando y también con nuestro querido Alejandro Plazas. Y no sé si Luis o los hermanos Augusto entrarán, ¿no? Pero hablaremos algo diferente. De repente algo de los últimos días yo creo que sería algo bueno para que todos podamos compartir. Bueno. Perfecto, sí. Nos quedamos ayer... hermana Brenda, sería bueno sobre las señales del tiempo del fin. ¿Qué tan qué lindo, qué lindo. Eso sería perfecto, señales del tiempo del fin. Bueno, perfecto. Está bien, ahí está el tema. Perfecto. Sí, así pueden también estar con nosotros los hermanos César Augusto, ya que él tiene muchas noticias, no muchas cosas que están pasando ahora, sería precioso. Sí, y cada uno... entonces ayer, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en... Bueno, ayer habíamos quedado una pregunta, sin embargo, yo quisiera terminar esta parte que es un cuarto punto en donde hemos dicho en qué no deben ser usados los diezmos. Amén. ¿Para qué destino no deben ser utilizados los diezmos o no deben ser destinados los diezmos? Los diezmos pueden ser
pueden ser mandados a las personas que no están predicando el mensaje de los tres ángeles, o que no están predicando cosas que no son la sana doctrina, están más allá yendo de la luz. A ver, eso yo creo que ese punto ustedes lo van a tocar. Los escuchamos. Sí, claro, lo más importante es que no deban ser enviados. Los diezmos deben ser administrados por la iglesia. Los diezmos ya vimos que no es lo que nosotros digamos ninguno en el mundo, es lo que dijo la Biblia y el Espíritu de Profecía. ¿Dónde se deben quedar los diezmos? Ya sabemos, haciendo un resumen. En la iglesia local. Los pioneros dieron un ejemplo bastante amplio, porque Elena White le fue revelado por el Señor. Cada vez que ella tenía una duda, el Señor les revelaba, pero está muy clarísimo. O sea, habían varias iglesias, había una asociación, pero los diezmos nunca iban a la asociación, siempre se quedaban en la iglesia por obediencia, porque en la iglesia es donde están los levitas y los sacerdotes, los predicadores. La iglesia es la que tiene que dar cuentas de su proyecto, de la obra misionera que hizo también, por ejemplo, en la parte de la página escrita para las publicaciones. Sí hizo publicaciones, no hizo publicaciones. Sí contrató obreros evangélicos, no contrató. Eso tiene que, los diezmos se quedan en la iglesia, y la iglesia es la que en conjunto entre todos deciden en qué invertirlos, a quién apoyar. No, sí, pero hay que sacarlos. Los diezmos tienen que salir. Los diezmos no se puede quedar ahí, ni mucho menos en el bolsillo de las personas, porque hay personas que volvemos y decimos, no vamos a volver atrás porque nos vamos a gastar otras 3 horas. No, eso ya lo tienen que saber, y si no, los que no escucharon, ahí quedaron grabados los programas, para que sepan bien, no se puede quedar en el bolsillo de nosotros. Eso es pecado grave, y descalifica tanto para el ministerio, y dice, como para el reino de los cielos, por la desobediencia. Hay que soltar ese dinero. Hay personas que les da pesar, como darle a un predicador que invitan, tome aunque sea 10, 20, 50 dólares para el transporte y para la comida. No, les da pesar, pero ese dinero no es de ellos, no es nuestro ese dinero. El diezmo no es nuestro, ese hay que release, hay que soltarlo, hay que soltar ese dinero, porque es peligroso. Ya leímos que Elena White dice, es peligroso guardar el dinero. Hay que llevarlo a la iglesia, o si no tiene iglesia, entonces guárdelo como hacía Elena White, pero tiene que soltarlo apenas vea la oportunidad, se le presente. Entonces, mis queridos hermanos, ya teniendo en cuenta eso, ¿dónde debe estar el diezmo? Yo lo que quería mirar era un punto que teníamos acá. ¿Cómo no debe ser destinado el diezmo? Mire, yo voy a leer algo acá, que esto es vergonzoso, hermanos, y esto es terrible. Habíamos mostrado en la palabra, que ni siquiera el rey David, ni Salomón, ni ningún otro rey, Sedequías, ningún rey se atrevió a manejar los diezmos, porque ellos sabían que esa era la labor del sacerdote. Lo que sí hacían los reyes era descalificar al sacerdote, que estaba siendo pagano, que estaba yendo en contra de las cosas sagradas del templo. Eso sí lo hacían los reyes, quitar al sacerdote. Pero lo que no hacían era coger los diezmos, porque función sagrada era esa. Ellos no podían tocar los diezmos. Entonces los reyes no van a tocar los diezmos. En otras palabras, hoy en día el rey moderno sería el presidente de una asociación. No debe tocar el presidente los diezmos. Eso es clarísimo en la Biblia. Ese es un gran engaño que han venido haciendo por décadas, por siglos casi. Voy a leer aquí, dice, la Conferencia General y las asociaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dicen que ellos son el alfolí o la tesorería. Hermanos, qué penas, pero esto es contrario a la Biblia. Nosotros estábamos hablando con el hermano Alejandro y con otro hermano, que nos podemos meter en pequeños líos, pero es nuestro deber, como dice Elena White. Ahorita le voy para que el hermano Alejandro lea, es nuestro deber educar a la comunidad, llevar el mensaje y advertir, tocar trompeta sobre esto. Es nuestro deber de decir estas verdades que estamos mirando.
La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día dicen que son la tesorería y que los diezmos deben ir allá, y esto es falso, esto es contrario a la Biblia. Voy a leer aquí la declaración de la Corporación Adventista con respecto a los diezmos. Punto 1, dicen: solo las organizaciones de la conferencia están autorizadas para distribuir los fondos de los diezmos. El diezmo le pertenece a Dios y tiene que ser devuelto al alfolí, que es la tesorería de la conferencia. Esto es a través de la iglesia local de los miembros. Y ahí citan Malaquías 3:10, del 3:8 al 10. Esto fue una declaración que se hizo en el octubre 14 de 1985 en la Conferencia General. 14 de octubre de 1985. Obviamente esto fue desaprobado, pues muchos dijeron que el alfolí del cual habla la Biblia no es la tesorería de la conferencia, sino el templo. Muchos lo sabían en esta época, más bien dicho la iglesia. Era el templo donde se traían los diezmos, los diezmos de los diezmos también para los sacerdotes. Y las ofrendas, los diezmos y las ofrendas, estamos hablando de los dos. Y allí eran distribuidas pues para los sacerdotes que predicaban en el altar. O sea que los levitas de estos tiempos serán los laicos los que tienen que estar trabajando, y cuando un predicador recibe diezmo, el predicador tiene que devolver el diezmo del diezmo otra vez, y va otra vez para la iglesia. O sea, el predicador le dicen: tome, de estos diezmos te voy a dar $50, tiene que devolver $5, porque es el diezmo del diezmo que tiene que devolver este sacerdote o este predicador. ¿Si me hago entender? Eso sería el deber de todos y cada uno de nosotros. Ahora, por haber desobedecido al Señor, por haber ido en contra de atreverse a tomar los diezmos de todas las iglesias y administrarlo, o sea, dejaron en primer lugar a todas las iglesias vacías, sin diezmos, sin dinero en el alfolí. Y esto fue tremendo, y esto es tremendo lo que pasa hoy en día. Entonces, ellos dicen, lo que acabo de leer aquí es una parte de la verdad. Dice: el diezmo le pertenece a Dios y tiene que ser devuelto al alfolí. Pero ya después viene el engaño que dicen que el alfolí es la conferencia general. Entonces, que ellos son los únicos autorizados. Entonces están diciendo, por un lado, obedezcan a Dios, porque en Dios confiamos. Si en Dios confiamos, como dice la palabra de Dios, miren, nosotros como pueblo de Dios, Deuteronomio está escrito allá, no podemos creer en agüeros, sortílegos, magos, adivinos. Sí, pero hay algunos que compran una lotería por si acaso falla Dios. Entonces ahí estamos todos, pues los que están haciendo eso estarán fallando. Nosotros no, porque nosotros los cristianos verdaderos pues no compramos ninguna lotería, sino toda la fe está puesta en Dios. Es decir, el dinero del diezmo, dice la Nahuay, debe ser solamente invertido en llevar la luz a las almas por las cuales nuestro Señor Jesucristo murió. Eso es para que todos tengamos en cuenta. Ahora, yo voy a leer aquí lo que pasó. Voy a leer una noticia. Pongamos muy atento, porque hablando de lotería, hablando de querer incrementar los diezmos, la corporación tiene unas políticas. La Corporación General de los Adventistas del Séptimo Día, allá en Estados Unidos, tiene unas políticas, la Conferencia Mundial, de que si rinde el diezmo, pues más predicadores van a tener, pero lo cual no está sucediendo. Sin embargo, voy a leer esta noticia que dice así: que el gobierno americano permite a los grupos religiosos ser exentados de impuestos para invertir en la bolsa de valores y otras acciones. Las iglesias están tomando millones de dólares para comprar acciones de valores en los negocios lucrativos del mundo, tomando ventaja de este privilegio. ¿De cuál privilegio? Que se invierten allí, entonces son exentos de impuestos. Entonces ellos dicen, pues más vale, en lugar de pagar impuestos, mandemos los dineros a la bolsa, invertimos y sacamos una ventaja para que el evangelio se expanda más rápidamente. O sea, ellos, como quien dice, el fin justifica los medios, un principio jesuita, ¿no es cierto? No importa lo que haya que hacer,
Es el fin justifica los medios. Entonces están invirtiendo una cosa. Dice aquí, están tomando altos riesgos con la esperanza de disfrutar grandes ganancias. Las ofrendas sagradas de Dios han estado siendo invertidas en todo tipo de acciones. Pero cuando le preguntan a la iglesia por qué hacen esto, mire lo que responde aquí. No hay nada deshonesto o inmoral el aspirar a una generosa ganancia en respuesta a lo invertido. No, hermanos, por eso la corporación está invirtiendo los diezmos de sus miembros en la lotería. Ustedes saben que la bolsa de valores es una lotería del mercado de valores, donde se hacen inversiones multimillonarias con el dinero que está supuestamente a ser utilizado para el avance de la obra del Evangelio. Entonces lo están utilizando con todos los argumentos que ellos presentan. Ahora, esto no es noticia vieja, porque yo voy a leer aquí unos apartes de, digamos, es que es lo que decía Elena White, que no se podía entrar en una nueva organización, que fue lo que hizo la Iglesia Rebelde. No podía entrar en una nueva organización porque corrían el riesgo de lo que está sucediendo, de apartarse de un lado, de manejar las publicaciones, de manejar los dineros, de manejar los diezmos, todo iban a manejar. Y esto es lo que está sucediendo. Entonces dice ella que tendrían una maquinaria burocrática tremenda. Entonces esto es lo que sucedió. Ahora dice aquí, pérdidas y ganancias millonarias son reportadas. En la página oficial de noticias de la corporación, ustedes saben la página de noticias, la única razón que entendemos por la cual esta noticia es pública es porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como una empresa corporativa, porque es una empresa, lo cual no quiso Dios, Él dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca, ni con la política, ni con los negocios. En los negocios de mi Padre me conviene estar, dijo Jesús. Los únicos negocios son los espirituales, no negocios con el mundo. Eso ya son negocios personales. Entonces, por obligación, eso es lo que temía Uriah Smith. Decía, no, es que si nos metemos en una organización como empresa, le ponemos nombre, títulos, todas las cosas, vamos a tener que depender de un gobierno, del gobierno de los Estados Unidos. Esta tiene su sede principal allí en Washington. Entonces, suministrar los datos financieros, tenía que tener datos financieros, bueno, todas estas cosas. Por eso es que ellos tienen una maquinaria tremendamente montada. La noticia sucedió en abril del año 2010, pero como ellos ya dijeron, sus inversiones continúan. Ahí está publicado en la página oficial de la Corporación Adventista del Séptimo Día. En el año 2010 sufrieron unas pérdidas pues muy grandes. Yo voy a leer aquí una noticia que estoy mirando por acá, porque ellos tienen un director que creo que ya cambió. El director se llama Prestol Pusan. Bueno, esto es una noticia que fue publicada en octubre del 2015, dice, está en la Global Economic Turmoil, bueno, o en la página adventista. La turbulencia económica mundial puede costar millones de dólares de la Iglesia Adventista. Esto lo dice Juan Prestol, tesorero general de la Corporación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Suena una nota de cautela mientras presenta informe anual de la tesorería. Él está aquí presentando un informe. Dice, Juan Prestol fue el que reemplazó a Robert Lemon, que era el tesorero anterior en la sesión anterior de la Asociación General. Esto es en 2015, cuando hubo la asociación allí en Filadelfia, creo. Entonces, la economía mundial afectó totalmente el presupuesto de la iglesia. Dice aquí, resaltó el señor Juan Prestol, que el mercado de valores de Estados Unidos cayó el 12% en un momento de este año, mientras que el mercado europeo cayó un 21%
El mercado japonés cayó 20%. Al mismo tiempo, el dólar de los Estados Unidos subió un valor frente a otras monedas mundiales, ya que las inversiones interesadas los inversores interesados adoptaron como una moneda fiable. O sea, esto lo que quiere decir es que en todos los países, en Europa, en China, en Asia, tienen inversiones. Y está diciendo que, ay, qué pena, fue que la economía mundial afectó el presupuesto, pero no hay necesidad de invertir. ¿Por qué tienen que invertir? Ahorita les voy a leer una cita de la sierva del Señor, lo que dice frente a las inversiones. Aquí lo que están hablando de esta noticia, y hay muchas otras, porque no quiero tomar mucho tiempo, pero sí quiero hacer este llamado y desenmascarar, porque hay muchos hermanos que todavía llevan sus dineros a corporaciones o asociaciones generales, no saben. Mire, Elena White dice que es que algunos dicen, yo cumplo con dar el diezmo, no me interesa en qué lo inviertan, no sé en qué lo están invirtiendo. Hermanos queridos, yo les puedo decir algo, eso puede ser cierto, que usted cumple con dar el diezmo porque no sabe, pero en el momento que usted sabe, siempre que hay una luz revelada, uno es responsable y será pedido cuentas de que supo de esa luz. En el momento que usted sabe, investigue estas noticias, están por todos los lados. Se hace culpable de sus pecados. Sí, en el momento que sabe que la luz, a dónde está yendo los diezmos, en ese momento usted debe parar de dar los diezmos y llevarlos a su iglesia local. O tenerlos, como hacía Elena White, ella dijo, me tocaba tenerlos a mí por años. Y ella ayudaba a las obras del sur, cuando habían predicadores negros, que ni siquiera a los pobres negros les ayudaba la Conferencia General por discriminación. Ella le tocaba ayudar a estos predicadores del sur. Entonces ella hacía estas cosas. Pero aquí voy a leer una cita que dice, Joyas de los Testimonios, bueno, ya les digo, dice, los recursos que debieran haberse puesto en la tesorería de Dios para hacer progresar su causa, se pierden al ser invertidos en algunos de estos perfeccionamientos modernos. Como si eso, ella decía, eso era, porque allá no había todas esas cosas, era para estos tiempos, para la última generación. Si algunos de los que profesan la verdad se sienten libres y capaces para dedicarse a estos derechos de patentes e inventos, no deben ir entre sus hermanos y hacer de ellos su campo de operación, sino ir entre los incrédulos. Ella está llamando la atención a pastores y a ministros que están yendo a las iglesias, a los hermanos, le están exigiendo el diezmo. Ella está diciendo que como hacen estas inversiones, vuelvo y repito, dice, no deben ir entre sus hermanos y hacer de ellos su campo de operación. No, señor, vayan al mundo a los incrédulos. ¿Por qué tienen que engañar a los hermanos? Está diciendo ella aquí. No se valgan de su nombre y profesión de adventistas para seducir a sus hermanos que desean consagrar sus recursos a Dios. Mire lo que está diciendo acá. Los hermanos fielmente desean ser obedientes y devolver lo que a ellos no les pertenece. Ya cada uno de nosotros sacamos el 10% más la ofrenda y lo devolvemos, pero engañados, como muchos fuimos, los devolvíamos allí a la corporación y ellos hacían todo esto que estamos leyendo. Ahorita voy a leer una noticia que dice que esto no se hace ahora, esto se ha hecho siempre, y nosotros no sabíamos que tenían inversiones, cuando esto es pecado altamente grave para la causa del Señor. Entonces dice acá, dicen, vayan más bien al mundo, dice Elena White, le llama la atención a los directores de la iglesia, vayan más bien al mundo y denle oportunidad de invertir sus recursos a la clase de personas que no se interesan en el progreso de la causa de Dios. Pero los fieles que quieren ser obedientes, déjenlos quietos y no le quiten el dinero. Una vez en la iglesia, en una de las iglesias locales, de la ciudad, la Asociación General del país mandó un formato, una hoja para llenar. Todos los hermanos les dieron un formato y tenían que llenarla. ¿Y qué decía esa forma, esa hoja para llenar? Bueno, decía el nombre, el documento, el ID,
dónde vive, dónde trabaja, cuánto gana. Imagínense, están sacando toda la hoja de vida de una persona, cuánto usted gana, para saber si está devolviendo diezmos y ofrendas, y si no, la visita pastoral. ¡Pum! Hermano, usted aquí puso que ganaba $1,000, ¿qué pasa? ¿Dónde están los diezmos? Son atrevidos, estaban mandando esa hoja, y yo tuve la oportunidad de decirles a todos, hice como una pequeña revolución. No, hermanos, no hay que devolver esto, rompan esas hojas, eso es sacrilegio, eso como así que cuánto gana. ¿Qué están haciendo? En lugar de estar preparando el evangelio, están mirando las finanzas. Los pastores los preparan en el seminario de estudio, en la Universidad de Andrews, en todas las universidades. Más que la Biblia, estudio de la Biblia profundo, es estudio de administración. ¿Cómo hacemos para que haya más miembros, más diezmos, más obra? Y sacan, mezclan todo. Entonces lo están entrenando es para que sean administradores de oficina, de recursos económicos. Por eso es que ellos no pueden hablar de un capítulo 11 del libro de Daniel. No les enseñan Daniel 11, porque no saben, no les enseñan la profecía de los 3 ángeles, porque ni siquiera se proclama el mensaje del tercer ángel. Están igual de desobedientes que todas las iglesias pasadas. El mensaje de los 3 ángeles no se puede proclamar profundamente. ¿Por qué? Porque como están en alianza con Roma, y el mensaje del tercer ángel es precisamente desenmascarando a Roma y sus planes perversos, pues ellos no proclaman el mensaje del tercer ángel. No tienen tiempo de estudiarlo ni de predicarlo, porque están en las finanzas. Ese es el gran trabajo de los ministros Amén. actuales. Amén. Sigo leyendo aquí en 3 minutes left. Testimonios para la Iglesia. Sí, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 105. Página 105 dice: a los que invierten el dinero de la Iglesia en la bolsa de valores, Elena White los manda, bueno, aquí yo digo Elena White, dice que que salgan de la Iglesia y se vayan al mundo. Salgan de la Iglesia, dice, el problema es que estos gerentes de la empresa de inversiones son los líderes de la Iglesia Adventista y ellos no se salen de la Iglesia. Tendríamos que salirnos nosotros y no entregarles el diezmo. Bueno, esto es para que tomen nota y estudien esta parte. Voy a seguir con una página. Página 105. Ese. Entonces, tengo otra parte, pero voy a dar la intervención al hermano Alejandro. Ya sigo con otra inversión que fue un escándalo mundial, para que los hermanos que están escuchando ya no digan que no se les avisó, que saben qué se está haciendo y que la Iglesia Adventista acepta que ellos sí tienen inversiones, y además dicen que hay un descaro abierto aquí porque ellos dicen que quieren ser ejemplo. ¿Quieren ser ejemplo? ¿Ejemplo de qué? Pues ahora miramos en qué quieren ser ejemplo. Voy a darle el paso a otro hermano y ahora continuamos. Amén. Entonces hacemos 15 minutos porque ahora sí voy a estar chequeando el tiempo. Si ustedes pueden tener un reloj también, así nos ayudamos. Hermano Alejandro. Ok. Faltan cuarto para las 8. Entonces, voy pues. Yo quiero aportar con referencia a lo que está diciendo mi hermano Fernando. Y yo les digo una cosa, hermanos, de la cadena que están escuchando en las diferentes partes del mundo. Hermanos que todavía van a la Corporación Adventista del Séptimo Día, yo les digo una cosa, y se lo digo a la luz de una así dice Jehová. Los hermanos que van a la Corporación Adventista del Séptimo Día, a la empresa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, están cometiendo pecado. ¿Por qué están cometiendo pecado? Están cometiendo pecado por 2 razones. La primera, porque no deben ir allí, en primer lugar, porque están participando de sus pecados, están siendo cómplices de sus pecados, y en segundo lugar, porque si están llevando su diezmo, están patrocinando el pecado, que es más terrible todavía. Ahora, ¿de dónde me baso yo? Entonces, vamos al libro Deseado a toda la gente, es la página 126. ¿Por qué razón no deben ir allí? Deseado a toda la gente 126. Y también pueden buscar en el libro Eventos del Tiempo Final,
donde nos dice que no debemos ir ante una atmósfera corrompida. Pero bueno, voy a leerle el asiento de sábado a la gente 126, último párrafo. Dice, nunca, ¿cómo? Nunca debemos sancionar el pecado por nuestras palabras o nuestros hechos, nuestro silencio o nuestra presencia. Más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Nunca, vuelvo y se lo leo, deseado a toda la gente 126, último párrafo. Nunca debemos sancionar el pecado por nuestras palabras o nuestros hechos, nuestro silencio o nuestra presencia. Más claro no canta un gallo. Les leí de deseado a toda la gente. Ahora les leo la Biblia. Levítico capítulo 5, verso 1. Levítico capítulo 5, verso 1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿El qué? Él llevará su culpa, él llevará su pecado. Nosotros sabemos que la empresa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una empresa que está comiendo del mismo plato con Roma. Los dirigentes religiosos como Ted Wilson, Gano Diop, Bert Biggs, John Grass y todos estos personajes han sido los representantes y delegados de la Iglesia Adventista como organización y como cabeza de la Iglesia, abrazándose con Roma a través del Concilio Mundial de Iglesias y a través del ecumenismo. No se les debe devolver el diezmo a las iglesias adventistas del Séptimo Día. ¿Por qué razón? Porque con su diezmo, con el cual ustedes están aportando allí, están participando del pecado de Ted Wilson, de Gano Diop, de John Grass y de todos los dirigentes ecuménicos a nivel mundial, porque no solamente son estos, están las cabezas de las asociaciones y están las cabezas de las divisiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de todas las asociaciones y de todas las divisiones, y aún están las cabezas de iglesias locales participando en ecumenismo. Ellos, al ustedes aportar con su diezmo, están siendo cómplices del pecado de ellos. El pecado. Y si no me creen, entonces vayan y estudien la historia de Josué capítulo 7, cuando Acán se robó un lingote de oro y se robó unos 200 ciclos de plata y se robó un manto babilónico. El pecado de un solo hombre hizo culpable a toda la nación. El pecado de un solo hombre hace culpable a toda la iglesia adventista y todos están participando de su pecado. Todos son culpables por su pecado. Por lo tanto, tienen dos razones que hacer. Apocalipsis 18:4 dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por dos razones deben salir. Una, para que no participen de sus pecados, como dice Levítico capítulo 5, verso 1. Si alguno fuere testigo que vio o supo y no lo ensuciare, él llevará su pecado. Eso es más claro. Y como dice deseado toda la gente 126, no debemos sancionar el pecado, ni con nuestro silencio, ni con nuestras palabras, ni con nuestra presencia. O sea, no tienen nada que hacer allí, hermanos. El que sea sincero llame la verdad. Eso por un lado. Por otro lado, les quiero leer, hasta ahora llevo 5 minutos, les quiero leer Eventos del Tiempo Final, la página 19. Miren lo que dice la sierva del Señor. Página 19 de Eventos del Tiempo Final. Dice, en el nombre del Señor, no permita que lo aprisionen en una atmósfera espiritual infectada con el escepticismo y la falsedad. ¿El escepticismo y qué? Y la falsedad. Eso que estaba presentando mi hermano Fernando del Clan ahorita, ¿qué es? Eso es falsedad, eso es fraude. Y dice, porque donde se predica la falsedad en cuanto a la palabra y obra de Dios, como si fuera verdad, no es un ambiente para los que se están preparando para la vida futura e inmortal. Estamos buscando el cielo, donde no puede entrar nadie que haya convertido la verdad de Dios en una mentira. Más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Dice la sierva del Señor, la mentira no procede de la verdad. Constantemente Satanás está listo para introducir la levadura de sus falacias engañosas. No escuchen ni por un momento las interpretaciones que podrían debilitar una estaca o remover un pilar de la plataforma de la verdad. El diezmo es una estaca porque hace parte del 8º mandamiento de la ley de Dios.
Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está violando el 8º mandamiento, está violando el 7º mandamiento al fornicar con Roma, está en adulterio espiritual, abierto, eso se llama apostasía abierta, delante de todo el mundo. Por ende, está violando el 7º mandamiento, está violando el 3er mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y está violando el 1er mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Al estar violando esos mandamientos, el pueblo que participa con sus diezmos y con su presencia allí, está llevando su pecado, según Levítico capítulo 5, verso 1, y Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Ahora, quiero leerles, me quedan todavía 7 minutos, quiero leerles una carta de la sierva del Señor, que está es la carta 60 del 28 de julio, del 28 de junio, Spadigan Magan Collection, página 175 a la página 177, vuelvo y leo, carta 60 del 28 de junio, Spadigan Magan Collection 175 a la 177. La carta es bien larga, pero solamente les voy a leer párrafos. Dice la última parte de esta carta: pesan terribles ayes. ¿Cómo? Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Pero también pesan terribles ayes a los que contienen, a los que consienten, óigalo bien, pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Pero también pesan terribles ayes a los que consienten en recibir y sostener con sus diezmos a los no santificados, para que sigan ministrando. ¡Qué cosa tan terrible! Entonces, ¿sí llevan su pecado? Los que llevan sus diezmos allí, llevan su pecado de ellos. Vuelvo y lo leo, hermano, subrayelo y enmárquelo. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Pero también pesan terribles ayes a los que consienten en recibir y sostener con sus diezmos a los no santificados, para que sigan ministrando. Es clarito como el agua. También hay terribles ayes sobre aquellos que reciben y mantienen, con sus diezmos a los no santificados en la posición que nunca debieran estar. Más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. Y eso que no les leo toda la carta por motivos de tiempo. Pero si ustedes leyeran toda la carta desde el principio, quiero leerles un párrafo que me parece muy importante. Dice la sierva del Señor: durante años ha seguido la misma rutina, la misma manera regular de trabajar, y la obra de Dios ha sido impedida grandemente. Yo llamo a un reavivamiento y a una reforma. Las líneas regulares de la organización han hecho el trabajo de Dios. Dice, las líneas regulares de la organización han hecho el trabajo que Dios desea haber cumplido. Permítase que el reavivamiento y la reforma haga cambios en nuestra manera de actuar. Se ha hecho algo en esta línea, pero no se permitirá a esa obra que se detenga allí. Dice la sierva del Señor: no permita que cada yugo sea roto, permítase que los hombres despierten a la comprensión que tienen de una responsabilidad individual y que no todo debe depender de la obra regular. La presente actuación es deficiente. Dice, para demostrar a todos los que tienen un verdadero espíritu misionero que las líneas regulares han probado ser un fracaso y una trampa. ¿Qué está diciendo la sierva del Señor? Que la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que son las líneas regulares, han sido ¿qué? Han probado ser un fracaso y una trampa. Dios ayuda a su pueblo. Dice, el círculo de reyes que se atreven a tomar tales y grandes responsabilidades no deben ejercer otra vez su poder, no santificados en ellas las llamadas líneas regulares. Por eso Dios estableció que su obra tenga dos ramas, la regular y la irregular. ¿Y sabe cuál es la irregular? La irregular son los obreros del ministerio de sostén propio. Cuando estaba la sierva del Señor, habían varios ministerios de sostén propio,
y uno de esos era el de su hijo Edson, el mayor, que tenía un ministerio de sostén propio, el cual pidió ayuda de los diezmos a la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando la sierva del Señor estaba en Australia. Y Edson le escribió a la sierva del Señor, a su mamá, allá en Australia, le escribió pidiéndole ayuda, y él quería que estuviera en esta reunión, porque tal vez por la influencia de la hermana White, ellos le iban a ayudar. Y resulta que la hermana White viajó desde Australia a los Estados Unidos, y estuvo en esta reunión. Y los tales dirigentes de la asociación no apoyaron al ministerio de sostén propio del hermano Edson, el hijo de la hermana White. No lo apoyaron, hermano. Yo no sé si ustedes no lo sabían, pero les estoy contando la información. No lo apoyaron. Y por esta razón, Edson y todos los que se separaron en aquella época de la Iglesia Adventista, de la Corporación Adventista, montaron un ministerio de sostén propio, hicieron un barco y por todo el río Mississippi se fueron a conquistar y a predicar el Evangelio a las negritudes del sur. Estudienlo porque está en la historia, hermano, en la historia de las páginas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la sierva del Señor y otros hermanos de la Iglesia Adventista apoyaban con sus diezmos a este ministerio, el ministerio de sostén propio, independientemente total de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la corporación, de la organización, de la asociación general, de la conferencia general. Estaba totalmente independiente, y la sierva del Señor apoyaba el ministerio de su hijo con sus diezmos, y apoyaba a ese ministerio con sus diezmos, y también recibía diezmos de otros hermanos a los cuales ella les daba un recibo. Y ella ayudaba no solo a Edson, sino a varios ministros de sostén propio. Y ella les entregaba el diezmo de ella y de varios hermanos a varios ministros de sostén propio, que no eran sostenidos, que no dependían de la organización adventista, la corporación adventista. Ahí les estoy contando la historia. Quisiera leerles toda la página, pero el tiempo se me ha ido. Quisiera leerles todas las 3 páginas, pero ahorita más adelante les voy a leer otra. Hermanos, el tiempo se me ha ido, el Señor les bendiga. Doy el paso para que mi hermano Fernando siga con la siguiente intervención. Hermano Fernando. Gracias, hermano Alejandro. Sí, señores, gracias. Mire, bueno, gracias, hermano Alejandro. Muy precisa esa información. Muy al punto. Estamos como conectados y estamos redondeando. Ya es importante que los hermanos entiendan. Pues, estaba buscando una cita aquí donde dice que tiene luz, que ya conoce la verdad, y aún así se hace el de la vista gorda, el que no es con él, y sigue invirtiendo allá, sigue depositando los diezmos, sigue asistiendo, sigue haciendo cosas. Entonces las cuentas serán tomadas en el doble. Hay que dar cuenta, ya lo dice San Pablo claramente, San Pedro, más le valía no haber conocido, porque una vez conocido y no aplica y no toma sus decisiones, las cuentas tendrá que dar. Allá está muy claro en Daniel capítulo 12 también. Entonces, hermano, redondeando aquí, esto es importante lo que estaba diciendo el hermano Alejandro sobre que no hablan. Es pecado de retener la verdad. Esto lo llama Isaías en el capítulo 56, los atalayas ciegos, los perros mudos, ¿sí? Y la hermana Elena White también habla bastante sobre estas personas que han traicionado su cometido, reciben la luz, se quedan callados. Hay muchas personas de estas en la iglesia, se quedan callados para que no los tomen como disidentes, para que no los tomen como revolucionarios, para que no pierdan la amistad de Juanita, de Carlitos, de Pedro, de Michael, ¿sí? No quieren perder la amistad, entonces se quedan callados. Dice aquí Elena White en eso, bueno, no voy a leer esta parte ahorita, pero bueno, hay una parte que dice, estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 66. Es largo lo que está diciendo ella ahí, llamando la atención a cada miembro de iglesia que va conociendo la verdad y tiene que parar, tiene que arrepentirse. Arrepentirse es, si iba por este lado, vaya por el lado correcto. Examina, oh Dios, mi corazón, y ve si voy por camino equivocado, y condúceme por camino de que haga lo correcto, de salvación. Por tierra de rectitud, dice David.
Entonces, examina, oh Dios, lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Ahora, en esta parte obviamente es importantísimo referente a la carta que está, unas cartas, porque le mandó varias, de la que estaba leyendo el hermano Alejandro. Voy a leer una carta de 1905, dice carta número 267, 1905. Y voy a leer una parte porque es que la carta es larga. Dice acá: yo me he apropiado de mis diezmos para ayudar a los casos más necesitados que me han hecho saber. Yo he sido instruida para hacer esto, dice Elena White en esta carta que envía a su familia. Y el dinero no se ha retenido de los tesoros de Dios. Este es un asunto que no debería ser comentado. Para esto necesitaría dar a conocer mis obras en este asunto. Y es cosa que no deseo hacer porque no es lo mejor. Ella sabía los prejuicios de estas personas, los intereses mezquinos de estas personas. Entonces ella dijo, mejor voy a hacerlo como me instruyó el Señor y no tengo por qué contarle al hombre. Y sigue diciendo, en algunos casos he mantenido el diezmo por años y he suplido sus necesidades con los diezmos, hablando de las necesidades de los que más arriba está diciendo los negros del sur, de otros predicadores que venían, y dice, para ayudar a los ministros que trabajan para la gente negra del sur. Entonces, si todo, bueno, ahí sigue diciendo, pero leo acá, he suplido las necesidades de estos ministros con los diezmos, como Dios me ha instruido a hacerlo. Y si alguna persona me dijera, hermana White, ¿tomarías mis diezmos para repartirlos donde más se necesiten? Yo les diría que sí lo haré, y así lo he hecho. Yo recomiendo a esas hermanas, quienes han puesto sus diezmos donde más se necesitan, a que ayuden a hacer un trabajo que se ha quedado sin terminar. Me voy a saltar un párrafo y dice, estas personas han puesto sus diezmos en mis manos y han dicho que si yo no los tomo, ellos repartirán a las familias de los ministros más necesitadas que puedan encontrar. Yo he tomado el dinero, les he dado recibo de ese dinero y les he dicho cómo se repartió el diezmo. Hágame el favor. ¿Qué mejor que una sierva enviada del Señor que dice que ha recibido instrucción de cómo invertir el dinero en lugar de llevarlo a la iglesia? ¿Qué será ese ejemplo? Porque ella sabía la corrupción, ella sabía la maquinaria burocrática que no le habían hecho caso y se había levantado esto. Entonces ella estaba haciendo de esta manera. Ahora, voy a la segunda parte, ahora sí, donde aquí hay más consecuencias de la desobediencia. Acordémonos lo primero que estábamos, el primer caso, que se había invertido en la bolsa de valores. Se perdieron millones de dólares de los fieles que devuelven su diezmo por obediencia y gratitud al Señor. Y ese dinero, esos fieles se perdieron así nomás. Y la explicación, es que en los negocios se pierde y se gana. ¿Cómo se le ocurre decir eso de unos diezmos sagrados? Simplemente fue porque desobedecieron, no tenían que hacerlo, no tenían nada que hacer por allá ese dinero. Entonces aquí dice, voy a leer un título del periódico, la Unión Noruega de la Iglesia Adventista ha pedido a la Asociación General que termine con sus inversiones en corporaciones que producen armas. Esta es una noticia mundial que ya todos conocen, creo, porque ha rodado mucho por las redes sociales y por el internet y por los periódicos. Entonces aquí yo lo que quiero es hacer un realce, eso es muy resumido, es algo muy gracioso, paradójico, es irónico, porque mire, la Asociación Noruega le está exigiendo a la Iglesia Adventista porque ellos tienen diferentes empresas en que invierten en su dinero. Y una de ellas pues era el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa compra armas. Entonces los diezmos de Dios iban para armas, ¿y las armas para qué sirven? Bueno, yo no sé. Dice aquí, el pedido fue realizado en una declaración del presidente de la Unión Noruega, Víctor Marley, luego del reciente descubrimiento de que la Asociación General ha poseído durante años acciones en varias industrias armamentísticas. Marley dijo que es completamente inaceptable que la Iglesia Adventista sea dueña de acciones
en compañías conectadas directa o indirectamente a industria de armas. La Unión Noruega ha solicitado transparencia total de parte de la Asociación General en asuntos de inversiones y le ha pedido a la denominación que retire sus inversiones que no armonicen con las creencias, enseñanzas y valores de la Iglesia Adventista. Bueno, lo curioso y chistoso es que la Unión Noruega allá le está pidiendo a la Asociación Mundial que revise en qué está invirtiendo. No le está diciendo que no debe invertir, sino que revise en dónde está invirtiendo, porque la Unión Noruega sí lo está haciendo bien. Ellos sí invierten en otras empresas más sanas. Hágame el favor, ¿es chistoso o no? Please enter the number you wish to call. The number you have entered is not valid. Please enter the number you wish to call. The number you have entered is not valid. Please enter the number you wish to call. The number you have entered is not valid. Please try your call again later. Bueno, en vista que nuestro hermano Fernando creo que se quedó de la línea. Se le cayó la... se cayó sí, hermano Alejandro, un placer, un gusto. Buenas tardes, ¿cómo está? Un placer saludarle. Con el Miguelito, Miguel. ¿quién se cayó? Se cayó, Fernando estaba hablando, se cayó Fernando. Ok. Se cayó Fernando. Ok, ahí la Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Un placer, un gusto. Hermano Miguel. Igual, de igual manera, con gusto, un placer. Escuchando acá todo. Un abrazo. Igual, querido hermano, un placer y un gusto y que Dios lo bendiga, ¿no? Adelante, hermano, si tiene algo que concluir con lo que estaba hablando nuestro querido hermano Fernando, con gusto, adelante. Bueno, hermano Fernando traía un contexto y es de la Unión Noruega, de cómo ellos, o sea, hubo una división ahí y mandaron una carta a la Asociación General que pidiendo de que por favor retiraran las inversiones en esa empresa armamentística en la cual estaban invirtiendo el dinero de los diezmos, imagínense eso, en una empresa armamentística. Entonces, y esto fue noticia mundial, esto no es para nadie un secreto, esto salió en internet y esto fue noticia mundial, y aún en la misma página está. Entonces, hermanos queridos, pues yo ya había dicho, como dice Levítico capítulo 5, verso 1, si alguno fue testigo que vio o supo, amén, ¿sí?, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Eso por un lado. Y por otro lado, yo había leído también hace un momento una página donde dice que pesan terribles ayes. Ese es del espíritu de profecía, la carta 60 del 28 de junio de Spadigan Madrigal Collection, de la 175 a la 177. Son 3 páginas. Entonces, yo había leído un parrafito donde dice la sierva del Señor, pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Pero también pesan terribles ayes a los que consienten en recibir y sostener con sus diezmos a los no santificados para que sigan ministrando. También hay terribles ayes sobre aquellos que reciben y mantienen con sus diezmos a los no santificados en la posición que no debieran estar. Eso más claro no está. O sea, más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. Por lo tanto, los que van allí a la iglesia, a la corporación adventista y llevan sus diezmos, no solamente están pecando desde el hecho de que están participando con su presencia, como dice la sierva del Señor en Deseado a toda la gente 126, último párrafo, están sancionando el pecado con el silencio, con sus palabras y también con su presencia. Y además de eso están sancionando el pecado ayudando con sus diezmos allí. Están participando de su pecado.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hablando aquí la sierva del Señor, yo tengo dos cartas, que es la carta 60, ¿sí? Y tengo otra carta, que es la carta 22, la carta 22 del 22 de enero de 1905, que también es de Spalding Magazine Collection, pero esa es la página 215 a la página 216. Ok, hermano Alejandro, perdón. Hermano Alejandro, una pregunta. Si yo sigo dando mi diezmo a la corporación, yo soy parte de todo lo que ellos publican, no soy parte de lo que todos ellos hacen. Por ejemplo, en esta ocasión compran armas y las armas no sabemos para qué sirven, ¿no? Entonces, ¿yo soy parte de ese pecado de ellos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 5, verso 1. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo, mire, esto ya lo saben todos los miembros de la Iglesia Adventista, la gran mayoría, y los que no lo saben, pues a través de este medio, que es la cadena, ya se están enterando. Así que, igual manera, ya se están enterando de esto. Dice, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Eso. Ahora, yo voy al libro de Josué, hermano, para contestar la pregunta y ser más puntual todavía. Al libro de Josué capítulo 7. Y ustedes se acuerdan allí en el capítulo, no me voy a poner a leerlo porque no hay tiempo, pero yo les invito a que lo lean con relación a testimonios para los ministros, la 428. ¿Qué dice la sierva del Señor explicando el pasaje de Josué 7? Y esa sí me quiero leerla, hermano, si me lo permiten. Si me lo permiten. ¿Por qué razón? En Josué 7, Acán se había robado un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y por el pecado de un solo hombre y su familia, que fue Acán, se hizo culpable ¿quién? Allí nos miramos que 7 veces, en el libro de Josué, capítulo 7, 7 veces, dijo Dios, Israel ha pecado. Acuérdense que Josué se fue a lamentarse y a rasgarse las vestiduras, estaba todo triste, quejándose, y el Señor viene y le dice, ¿qué haces ahí? Lamentándose. ¿Por qué te lamentas? Le pregunta el Señor. Busca porque anatema hay en medio de ti, Israel, le dice el Señor. Anatema hay en medio de ti, Israel. Y le dice el Señor, Israel ha pecado. ¿Cuántas veces le dice? 7 veces. Israel ha pecado. Israel ha pecado. ¿Por qué no dijo Acán ha pecado? ¿Cuántos habían pecado en Israel? Solamente uno. ¿Pero qué le dijo el Señor? Israel ha pecado. Entonces, note con cuidado que el solo pecado de una sola persona hace partícipe ¿a quién? A toda una congregación, a toda una iglesia a nivel mundial. En este caso, ellos al estar invirtiendo los diezmos en empresas armamentísticas, y no solamente en ese aspecto, sino también en el aspecto de que están fornicando con Roma, al llevar los diezmos, el solo hecho de llevar los diezmos a una iglesia que ya está fornicando y está adulterando, que está violando el tercer mandamiento de la ley de Dios, y está violando el séptimo mandamiento de la ley de Dios, y está violando el 10º mandamiento de la ley de Dios, que dice no codiciarás, sino a vender por ambición, por egoísmo, están llevando sus diezmos allí a las bolsas. Entonces, y a estas empresas de armamentísticas, empresas mundanas, por el solo hecho de hacerlo, ya están violando ¿qué mandamiento? Están violando el tercero, están violando el séptimo, y están violando ¿qué? Y están violando el 10º mandamiento. Por ese solo hecho, ya toda la iglesia, al llevar sus diezmos, está pecando, se está haciendo culpable. Ahora, ¿qué dice? Como este caso son los dirigentes, hermano Miguel, en este caso son los dirigentes, los que dirigen la iglesia, los que están pecando. ¿Qué dice la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, la 428, con referencia a eso? Cuando el pecado es abierto. Vea, la 427, último párrafo, dice, limpiad el campamento de esta corrupción moral. Aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados. ¿Aunque haya que sacar a quién? A los hombres más encumbrados, que ocupan las más altas posiciones. Con Dios no se juega. La fornicación está en nuestras filas. Yo lo sé porque me fue mostrado que se está fortaleciendo y extendiéndose, y su contaminación. Hay muchas cosas, dice la sierva del Señor,
que nunca sabremos, pero lo que ha sido revelado, paso a la 428 de testimonios para los ministros del párrafo 0, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia, a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal, limpiar el campamento porque hay anatema en él. No lo digo yo, escrito está, y si no me creen, le tengo más de 4 o 5 textos del Espíritu de Profecía hablando sobre este asunto. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 203 para los que quieren tomar nota. También les tengo Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 334, la 335. Y Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 38, el párrafo 0. Y Patriarcas y Profetas, la 625 y la 531. Ahí les estoy dando todas las citas para que ustedes lean. Y Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, el tomo 4, la página 166, párrafo 3. Hermanos, esto no es un chiste, hermanos. Eso es una cosa delicada, esto es una cosa de vida o muerte. Es un asunto de salvación. Es un asunto de salvación. Que aquellos que están devolviendo sus diezmos a la Corporación Adventista y aún así no los estén dando, pero están yendo allí, están participando con su pecado de los dirigentes adventistas. No lo acabé de leer en Testimonios para los Ministros. Pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia, no dice a los dirigentes. ¿O dice así? No, ahí no dice a los dirigentes, dice a la iglesia. Y a menos que se haga un decidido esfuerzo por erradicar el mal, limpiar el campamento porque hay anatema en él. El libro de Obreros Evangélicos, la 518 y la 519, también nos habla del mismo asunto. Entonces, hermanos queridos, me podría sentar aquí y durar toda la noche leyendo el texto del Espíritu de Profecía, hermanos, y no terminaría hablando de este asunto. Cuando el pecado de un hombre se hace corporativo, toda la iglesia chupa. Es por esa razón que Apocalipsis capítulo 18, hermanos queridos, dice a los sinceros, hace un llamado, el ángel de Apocalipsis 18 está haciendo un llamado a los sinceros que se encuentran en todas estas organizaciones religiosas, no solo la iglesia adventista, sino también todas las organizaciones evangélicas y todos los sinceros que se encuentran dentro de la iglesia católica. Les hace un llamado y a los sinceros que se encuentran dentro de la organización adventista, que deben salir de ella, pueblo mío. ¿Por qué razón deben salir? Primera razón, para que no seáis partícipes o cómplices de sus pecados. Segunda razón, para que no recibáis parte de sus plagas. La iglesia adventista del séptimo día, como corporación eclesiástica, va a recibir las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Y también le tengo los textos del Espíritu de Profecía para demostrarle eso. La iglesia adventista va a ser la primera en recibir las plagas. ¿Por qué razón? Por todas estas cosas y evidencias que nosotros estamos denunciando y estamos levantando la voz como atalayas, como dice Isaías capítulo 58, verso 1. Alza tu voz, clama tu voz, alza tu voz como trompeta y clama a mi pueblo, denuncia su pecado, denuncia a la casa de Israel y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, si nosotros no denunciamos, estas almas sinceras tienen que despertar para que salgan de allí. Hermano Miguel, no sé si respondí su pregunta o todavía hay otra pregunta. Amén, hermano, un placer, claro que sí, tremendo, abarcamos con esto. Si seguimos, ¿no? Porque el tema es sumamente amplia. Ayer yo entendí los 3 puntos que el hermano Fernando tocó, ¿no? ¿A quién debería ir los diezmos? Pero ¿sabe qué? Aquí hay algo interesante que ojalá que podríamos recalcarlo en esta noche. Dice la palabra de Dios, Malaquías 3:9, dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿A qué? Ayer hablamos de esto, ¿no? Con lo que usted concretó ahorita, claro que sí lo entendimos completamente, claro que sí. Ahora, si yo me involucro en la obra del Señor, ¿ok?, tratando de involucrarme en la obra del Señor, con un concepto errado, con un concepto que yo podría decir, wow, en este aspecto yo podría tener beneficio monetario. Ahora, ¿en qué posición me podría ponerme en ese aspecto? Porque francamente, la pregunta sería, ¿es lícito que un predicador pida dinero o no? ¿O es un robo antiguo? Es una buena pregunta.
Bueno, hermano, pues yo le voy Esa es una buena a... pregunta. Vamos a... Adelante, hermano Fernando, y Siga, luego hermano seguimos Fernando. con el hermano Siga, Alejandro. hermano Fernando, siga. Sí. Bueno, Siga, Amén, hermano amén. Fernando. Bueno, hay unas cositas aquí, vamos a tratar de ir otra vez redondeando, porque es que el tema, como es tan extenso, tiene varias variantes, tiene diferentes aspectos que cubrir para pues que nos quede clarísimo lo del tema del diezmo, porque como dijimos anteriormente, bueno, dijimos no, si no está escrito que tanto el sábado como el diezmo son sagrados del Señor. Entonces en eso tenemos que quedar claro toda la audiencia, todos los hermanos que estamos aprendiendo. Esas dos cosas son sagradas y por eso son tan tocadas por el enemigo, a que sean atropelladas, a que sean totalmente desvirtuadas y quebrantadas. Entonces, mire, empezando por Malaquías 3:9, pues no es tan difícil comprender esta parte por cuanto esto se refiere a todo lo que Dios el Señor hizo por su iglesia, la iglesia que se originó allí, que se llamó la iglesia del desierto. Acordemos que Él la llamó mi iglesia, la iglesia y la nación. Fue la primera nación que Él quería que fuera primera nación, sobre todo más grande de todas las tierras, que tenían que llevar la luz y hablarles del mensaje de salvación al mundo por cuanto y no lo hicieron. Entonces por eso dice toda la nación se refiere allí al israelita que hizo todas estas abominaciones y que incumplió y desobedeció. Entonces por eso dice malditos sois con maldición. ¿Y qué pasó ahí? Pues pereció toda la nación. Entonces lo que viene Jesús, cuando viene Jesucristo y organiza su iglesia nuevamente, no quiere que se repita esa maldición anterior y que los apóstoles establecieran la iglesia y siguieran llevando la luz de una manera más amplia para que no se repitiera esa maldición de Malaquías 3:9. Y entonces empieza ahí, ese ya sería otro tema, pero es interesante conocer esa respuesta, ¿ve? Eso fue lo que sucedió con la iglesia del desierto. Todos fueron malditos porque el Señor antes de hacer eso suplicó, les ayudó mucho, les permitió todos las amnistías, por decirlo así algo. Mucho perdón se les dio. Ahí está en el capítulo 9 de Nehemías para que lean cuánto el sacerdote le dice al Señor, Señor, y caían una vez y tú los perdonabas, y una vez que eran perdonados volvían y caían porque se les olvidaba. Entonces volvían y caían, y rogaban a ti para que los libraras, y tú otra vez en tu misericordia los librabas, y volvían y hacían, se levantaban, y después de un tiempo se les olvidaba y volvían y caían. En ese aspecto, en esta rueda que gira, lo hacían constantemente el pueblo. O sea, el Señor no creo que se haya cansado, pero dice que tiene un límite. Entonces se llegó a un límite y el Señor ya no encontró más que hacer por ellos. Ahí está toda la historia en Jeremías y Ezequiel. Dice, ramera, oye tú ramera, por cuanto has hecho esto. Entonces todo le fue quitado, a todos los reyes le fue quitado eso. De todos los reyes que hubo, solo 8 reyes fueron dignos del Señor. De resto 32 reyes sucumbieron. Es importante conocer esa historia. Ahora, yo quiero también en cuanto a la pregunta que hacía el hermano Miguel ahora, que si se convierte en cómplices, también voy a aportar un escrito. Voy a leer aquí Proverbios capítulo 29, versículo 12. Dice lo siguiente: si un gobernante, o sea el líder de iglesia, atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores o miembros serán cómplices. Hay varias versiones, pero la versión aquí es esa, serán cómplices. Esa es la Proverbios 29:2, importante conocer esto. Si una persona, si un líder de iglesia está guiando mal al pueblo y los otros no dicen nada, claro, no dicen nada, ¿por qué? Mire, voy a corroborar aquí con Jeremías capítulo 5, versículo 31, aquí corrobora lo que dice Proverbios, Salomón. Dice, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Eso es lo que está diciendo, que si entonces vamos a repetir nosotros del fin esto. El pueblo así lo quiso, los sacerdotes enseñaron patrañas,
enseñaron mentira, enseñaron lo que les convenía. ¿Y qué dice? Mi pueblo se quedó callado y así lo quiso. En Deseado toda la gente dice, la sierva del Señor dicen también que el Señor los deja con ese engaño que tanto les gusta y está en conflicto de los siglos, capítulo 22. Ahora voy a leer otra cita aquí, la carta 39 de 1899, dice lo siguiente. Esto es bíblico. Ahora en la sierva del Señor dice: hoy en día necesitamos hombres de entera fidelidad, hombres que sigan al Señor plenamente, hombres que no estén dispuestos a quedar silenciosos cuando debieran hablar, que sean leales a los principios como el acero. Eso es lo que está diciendo ella en esta carta, que no sean silenciosos. Y aquí, Isaías capítulo 3, versículo 12, mire lo que dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Muchachos. Muchachos, jóvenes y mujeres. Se enseñorearon de él, del pueblo. ¿Qué quiere decir jóvenes y mujeres? Pues que son personas sin experiencia, personas que hacen cualquier cosa sin profundizar, y por eso es que el pueblo está sufriendo, porque ellos hacen como se les antoja, a capricho. Eso es lo que quiere decir muchachos y mujeres, a puro capricho. Entonces dice aquí, sigue diciendo Isaías 9, 3, 12, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces eso es lo que está diciendo también Proverbios 29, 12, tengan cuidado porque ellos están siguiendo lo contrario a lo que dijo el Señor cuando dijo, no aprendáis el camino de las naciones. Pero no, ellos dijeron, pues eso dijo el Señor, pero nosotros íbamos a hacer alianzas con las naciones, porque eso es bueno para que nosotros podamos allegarnos a ellos y enseñarles lo que no conocen. No, eso era una cosa, irles a mostrar el ejemplo y a predicar, y otra cosa era aliarse y aprender de todas sus costumbres. Eso es bíblico. Entonces ya vamos entendiendo y redondeando el tema de por qué la maldición se da a un pueblo que anda en abierta rebeldía y completa desobediencia, una vez que conoce la luz. Y también dice que se quedaron callados. El Señor en estos días, personas que tienen que denunciar el pecado. Hermanos, me quedan 5 minutos, voy a terminar esta parte que había iniciado con la iglesia noruega, porque se me había interrumpido la comunicación. Pero habíamos dicho que la iglesia, la Unión Noruega, había hecho el reclamo a la Asociación Mundial, pero era de que, oiga, mire, cuiden las inversiones, porque están haciendo inversiones en armas. Pero la Unión Noruega, todas las asociaciones hacen inversiones, cuando Elena había dicho, no se puede hacer. Entonces voy a leer una parte aquí curiosa también que dice, en respuesta a la Unión Noruega, el Departamento de Inversiones de la Asociación General declaró que como regla general, se busca tener un portafolio de inversiones diversificado. Hágame el favor, mire lo que dice aquí. Con diferentes estrategias basadas en el mejor consejo que la Iglesia pueda obtener. El gerente del Fondo de Inversiones de la Asociación General, Timothy Aka, declaró que la denominación no invierte en compañías que operan tabaco, alcohol, pornografía, carne, juegos de azar o bebidas cafeinadas, ya que esto no está en armonía con los valores de la iglesia adventista. Estos son chistosos, están diciendo una cosa de alcohol y que no está en armonía, pero cualquier cosa, aquí dice que juegos de azar, pero la bolsa de valores son juegos de azar, la bolsa de valores es una lotería, es un azar, no saben qué va a terminar, eso es algo incierto. Las armas son peores que la cafeína, todo eso, mejor dicho, la desobediencia, invertir los diezmos, es lo peor que se puede hacer. Y sigo leyendo, la Asociación General ha expresado su disposición a excluir listas. Las industrias a ser excluidas probablemente incluirán a la industria de defensa, así como también a las entidades con actividades ecológicamente perjudiciales. Y ojo a esto, atención a esto que voy a leer acá. Dice Aka, el gerente general You have de 1 minute inversiones. remaining. Dice Aka dijo que la Asociación General quiere ser un buen ejemplo. Voy a dejarlo ahí. ¿Cómo así que quiere ser un buen ejemplo? Para las iglesias, está diciendo que inviertan, que eso no pasa nada, que está bien invertir. Y Elena White ya había advertido
muchas veces no puede invertir. El dinero solamente es para la obra del Señor. Es más, aún en Spalding y Maga, en el capítulo que se llama El uso del diezmo, dice: felicito a esas hermanas que han puesto su diezmo donde es más necesitado para ayudar a hacer el trabajo que está siendo dejado sin hacer. Algo de dinero gastado en edificios debiera haberse guardado hasta realmente ser necesitado para material de imprimir libros. Es decir, en lugar de estar invirtiendo por allá o llevándolo allá, más bien invierten, si no tienen predicadores, invierten en material para imprimir libros. Entonces, hermanos queridos, aquí no sé si hay preguntas ahora y quería cerrar esta parte. Si hay preguntas o Miguelito. ¿o ha quedado claro, hermano? Estelita tiene una pregunta. Bueno, Estelita. Hola, Estelita, buenas noches. Adelante, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Yo quisiera, parece que el hermano comentó acerca de que se puede comprar literatura con los diezmos, o hay alguna cita que de la hermana White nos diga si es correcto, ya que eso es parte de ser obra misionera y estamos viviendo en los últimos tiempos y es una forma de predicar también el evangelio, ¿no? Si hay alguna cita o si los hermanos me podían aclarar ese punto, esa es una pregunta. Y la otra es ¿es correcto que uno de sus diezmos a predicadores que no tenemos la certeza si 100% están consagrados al Señor o no sé, ¿verdad? Porque digo, uno da los diezmos, ¿verdad? Con fe a los hermanos de sostén propio, pero nosotros no como no tenemos... No vivimos cerca de ellos, no sabemos qué estilo de vida ellos están llevando. Entonces, como que a veces entran las dudas, ¿no? De si esas personas a las cuales uno les da los diezmos son personas consagradas o no son consagradas. Entonces, no sé, no sé si me explico. Sí, hermana querida, mire, permítame, yo le respondo un momentito porque es que ha habido esa la inquietud de muchas personas. Es muy claro, mire, ¿qué se hace en algunas, la mayoría de los grupos de verdad presentes, los que están manejando los diezmos conforme a la Biblia? Entonces, en cuanto al dinero de los predicadores, es correcto darlo, pero tiene que pedir referencias si no conoce la persona. Ahí es muy fácil, usted dice que de pronto no lo puede conocer, dice la palabra que por su fruto los conoceréis. Ahora nosotros tenemos que mirar cuando él va a predicar, qué clase de mensaje lleva, si es un mensaje que lo da pues en cualquier parte, abrió la Biblia, se traba, pues es una persona que no tiene suficiente conocimiento profundo, como dice el libro de Hebreos, que todavía está dando un pan liviano o una leche espiritual, pues es un predicador que de pronto muy seguramente no esté consagrado, eso es fácil de conocer. Y si no se llega a ese punto, entonces habría que llamar y pedir referencias a otras personas porque tiene que coincidir un punto de vista sobre un predicador, ¿cierto? Entonces ahí ya habría más confianza de decir, listo, el diezmo está bien dado a este predicador o no está bien dado, vamos a darle por ahí una ayudita para el bus, de pronto. En la otra pregunta de los libros, sí es correcto, pero no sé a qué se refiere comprar libros para mí, o comprar libros para, no sé, por ejemplo, hay unas campañas que se están haciendo, se compran libros como El conflicto de los siglos, o otro libro como dice Elena White, dice la Biblia y los pioneros se deben volver a reescribir. Entonces hay personas que tocan unos temas muy buenos, muy profundos, y se puede apoyar esta obra de que lo acabé de leer, el material de imprimir libros, folletos, brochures, revistas, para ir a hacer una campaña y llevar a las almas que no conocen. Eso es una obra misionera, es decir, el libro debe ser únicamente para repartirlo, para expandir y dar a conocer el Evangelio. Por eso dice aquí el libro Spalding y Magan, vuelvo y leo en el capítulo, para que tenga ese libro hay un capítulo completo que se llama El uso del diezmo. Dice una parte, felicito a esas hermanas que han puesto su diezmo donde es más necesitado, para ayudar a hacer el trabajo que está siendo dejado de hacer. Ese es el trabajo que dejó de hacer la iglesia de Israel, por eso fueron malditos con maldición. Ni hicieron ese trabajo
Y además a mí se me había pasado decirles, lo que hizo la iglesia de Israel patrocinados por Aarón, fue que cogieron las ofrendas e hicieron un becerro de oro. Cuando uno lleva los diezmos a estas corporaciones, a estas asociaciones, que no están haciendo, que lo están invirtiendo en otras cosas, y además desobedecieron porque se lo cogieron de los sacerdotes, entonces lo que estamos haciendo es haciendo un becerro de oro. Estamos patrocinando la fabricación de un becerro de oro, adorar un becerro de oro con nuestros diezmos, ojo con eso. Entonces por eso aquí sigue diciendo la hermana Elena White, dice que en lugar de estar invirtiendo ese dinero que se gastó en edificios, debiera haberse guardado para material de imprimir libros, ¿sí? Entonces se puede apoyar esa obra. Esas son yo ya habíamos explicado esa parte anteriormente sobre primero los predicadores, imprimir libros, la obra médico-misionera. Eso, por ejemplo, es importante. No sé si le haya quedado clarito, hermana. Hermano, Alejandro, perdón, Fernando, yo creo que más claro no puede quedarse muy concretado, ¿no? El Señor, como quiera, nos da la sabiduría si realmente queremos santificar una vida delante de Él. El Señor nos guía, nos dirige a través de nuestros diezmos, porque francamente lo ha hecho conmigo. Okay, yo veo organizaciones realmente que realmente, oye, se percibe la necesidad de atribuir a ellos. ¿Sabe que necesitamos libros? Necesitamos esto. El Señor, cuando realmente nosotros nos entregamos al Señor, el Señor no se equivoca. El Señor sabe, al menos que nosotros podríamos ser personas, disculpe con la palabra, porque esa es la realidad. A veces los seres humanos somos tan tontos, sin estudiar ni indagar la palabra de Dios, simplemente confiamos en las personas porque creemos, entre comillas, que abarcan en la palabra de Dios. Y no es así. Sí, la palabra de Dios ha sido amplia y con una expectativa profunda en entender la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios ha sido tan preciosa que el mismo Señor nos ilumina y nos da el entendimiento y cuándo debemos apoyar cualquier organización, cuando vemos la necesidad que se diga, ¿sabe qué? Necesitamos por esto, por este aspecto. Entonces, como dijo el hermano Fernando, yo estoy muy de acuerdo con él, de aquellos que realmente deciden y se involucran en la palabra de Dios, no un 99%, sino con un 100% y sobre la obra médico-misionera, ¿no? Ya los demás, con todo respeto, y eso abarca a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo donde que el ser humano se ha enriquecido completamente de los diezmos. Y a veces nos gusta, no nos gusta, eso ha influido en cada uno de nosotros, llámese corporativo, llámese a verdad presente. A veces quisiéramos vivir una vida plena, feliz, ¿no? Con que nos llegue lo que necesitamos para abarcar. Pero hay siervos fieles de Dios que realmente se involucran en la obra, arriesgan todo, están por todo. Y como dijo el hermano, los frutos lo comeréis, ¿no? Yo creo que como seres humanos y que el Señor nos ha dado esa luz, lo hemos entendido, ¿no? Adelante, hermano Fernando. Perdón que interrumpí. Sí, gracias, hermano. Sí, es muy claro. Mire, este tema de los diezmos es muy claro. Yo le diría a los hermanos que hay que leer bastante las Escrituras. Hay bastante luz. Lo que pasa es que algunos que no conocen, pues muchos dicen, primero que todo dicen que el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento. Y está pues obviamente ahí implícito y la historia, y por eso está el Espíritu y Profecía para ampliar el mensaje sagrado, es un mensaje sagrado. Mire, me voy a permitir leer otra cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, y me dicen qué tiempo tengo porque ya creo que fue el tiempo, pero es importante dos párrafos. Dice, las instituciones que son los instrumentos de Dios para llevar adelante su trabajo en esta tierra, tienen que ser sostenidas. Estas instituciones pues son las iglesias que están trabajando, ¿sí? O un ministerio de sostén propio, un congreso campestre, son instituciones que están trabajando y tienen que ser sostenidas.
Ahora, dice acá, un gran trabajo de la publicación de la verdad para ser enviadas a todas partes del mundo. Estas instituciones son órdenes de Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas voluntarias. Entonces vuelve a recalcar Elena White en cuanto a la publicación de la verdad. Y mire esta carta tremenda que dice aquí en 1890, escribió, dice que los que trabajan para el Evangelio, ya sea desde el escritorio sagrado, está entre comillas, el escritorio sagrado, digamos en mi caso, pues que yo me dedico a la escritura, escribí folletos, libros, brochures. Entonces, me gustó esta cita porque dice, desde el escritorio sagrado, o los que llevan el Evangelio de puerta en puerta, ella dice, un gran trabajo debe ser terminado en nuestro mundo y todo talento debe ser usado con los principios correctos. Si una mujer es designada por el Señor para hacer un determinado trabajo, su trabajo tiene que ser calculado de acuerdo a su valor. Bueno, aquí está diciendo que todos los que se dediquen al Evangelio, ya sea de puerta a puerta, hombre o mujer, o desde el escritorio sagrado, escribiendo, estudiando, preparando temas para llevar a un lado y a otro, esos tienen que ser sostenidos con los diezmos, queridos hermanos. Entonces, luz, hay mucha luz. Considerar que el diezmo es tema de salvación, sí lo es, ya lo hemos visto, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Espíritu Profecía, no sé, más claro, no canta un gallo a las 4 o 5 de la mañana, bueno, a las 5. Hermanos queridos, no sé si haya otra pregunta. Yo creo que sí hay bastante, querido hermano Fernando, pero yo creo que ya es hora de culminar la temática de esta noche. Fue muy precioso, ¿no? Tanta pregunta, ¿no? Abarca esta situación, a lo cual para nuestros queridos hermanos, simplemente el Señor dirige a su pueblo. El Señor es sabio en todo el aspecto de la palabra que nosotros podemos entender, ¿no? El Señor es apto, nosotros llegamos hacia Él y de rodillas, en ayunos, en oración, le pedimos al Señor que nos guíe a través, porque el diezmo es un privilegio, queridos hermanos, es un privilegio darle al Señor lo que al Señor le pertenece, y sobre todo esta obra que el Señor ha determinado en los últimos tiempos, ¿o no? Como seres humanos, muchas de las veces nosotros no entendemos, ¿no? Simplemente confiamos en las personas por lo que escuchamos, oímos de ellos, pero como dice Isaías, tenemos que ver los testimonios de las personas, ¿no? Y con tal razón, esta temática fue tremendo estos 3 días, creo, hermano Fernando. Muchas gracias por ese labor, ¿no? A presentarnos a un escrito, está en toda. Miguelito, Para mí, hay 2 preguntas si él puede conseguir en 5 minutos, si lo puede, no sé, pero hay 2 preguntas en el YouTube de un hermano Alberto que dice, quisiera saber una cita que diga que uno tiene que tener cuidado dónde poner sus diezmos. Gracias. Y Lolita dice, no me quedó claro exactamente en qué se debe intervenir los diezmos, o si se puede hacer algo pequeño, como dice Miguelito, para poder ir a descansar temprano. Gracias, Miguelito. Bueno, perdón, Brenda, no te vayas. Tienes 2 preguntas, ¿verdad? Son 2. Sí. Son 2, sí. Bueno, la primera pregunta la primera pregunta, ¿está por ahí Alejandro? No, él ya se cayó, su tarjetita ya se acabó ya. Se cayó. Bueno, entonces mire, yo le voy a responder a la primera pregunta, si hay una cita, hay varias citas, lo que pasa es que estamos aquí ya pues culminando, yo había leído unas citas anteriormente, voy a leer otra cita aquí, que está en una colección que se llama CRES, con K, CRES Collection, página 120. Dice, la iglesia deben despertarse, los miembros deben despertar de su sueño y comenzar a preguntarse, ¿cómo está siendo usado el dinero que ponemos en la tesorería? El Señor desea que una estrecha investigación sea hecha. Entonces aquí sigue diciendo, ¿dónde debo colocar el diezmo? Entonces pido que todo, una investigación. ¿Qué estamos haciendo estos 3 días? Investigando. ¿Qué pasó con los diezmos que se llevan allí a la tesorería de la conferencia, que dice que son la tesorería, pero la Biblia lo desmiente? Entonces investigó que está siendo mal utilizados. Y ellos lo sostienen y dicen que esto no va a parar, porque eso no está mal. Ellos siguen invirtiendo, simplemente van a elegir mejores empresas.
O sea que ahí está resuelta la pregunta. Si usted lo sigue llevando allá, pues ya es su pacto con Dios, es sus cuentas con el Señor, porque ya tiene la luz. No sé cuál era. Hermano Fernando, disculpe que lo interrumpo. ¿Cómo se llama el libro? Crest Collection. Crest Collection. Crest se llama, o sea, K-R-E-S, Crest Colección, página 120. Lo mismo el libro que yo había leído ahorita de Spalding and Magan, hay un capítulo que se llama El uso del diezmo. Entonces ahí está muy amplio de dónde, ahí hay la cita, dónde debo llevar el diezmo. Y la otra pues es la Biblia. La Biblia dice, traer los diezmos a los levitas y a los sacerdotes. O sea, no debe salir de la iglesia. ¿Por qué no se quiere entender esto? Ahí está la cita claramente en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. No se puede sacar de la iglesia el diezmo. ¿Sí? Cuando hay una iglesia, pues bien, un grupito, lo que sea, están ahí reunidos en el nombre del Señor, tienen que reunirse, organizar los diezmos y entre todos los 20, 10, 30 miembros que hayan, decidir el destino que se le va a dar a estos miembros, comisionera, congresos campestres, publicaciones y predicadores. Ahí tiene que decidir la iglesia qué porcentaje le va a dar a cada uno y quién necesita más, como decía Elena White. Yo vi que este necesitaba más, entonces tomé los diezmos y le di más al predicador del sur, dice ella. Entonces, esa es bíblicamente, ahí está claro, dónde deben estar los diezmos y a quién darlos. Lean Número capítulo 18 y Deuteronomio capítulo 18, ambos. Números 18 y Deuteronomio capítulo 18, ambos. Ahí pueden tener buena información. Gracias, querido hermano. Fernando, le agradecemos mucho. Ojalá que nuestros hermanos se le haya aclarado las preguntas que tenía la hermana Lolita. Esperamos que sí, ¿no? Wow, qué tremendo tema lo que se ha abarcado en estos últimos días, y esperamos en Dios que realmente profundicemos en esto, ¿no? Y sobre todo tener conciencia, queridos hermanos, aquellos que todavía llevan sus diezmos a la corporación, porque realmente no se está haciendo nada con nuestros diezmos yendo a la corporación, simplemente se está invirtiendo en negocios, en armas, etcétera, etcétera, etcétera. Pidémosle al Señor que nos dé sabiduría realmente dónde y cuándo debemos invertir nuestros diezmos. El Señor es sabio en todo el aspecto de la palabra. Él sabrá y Él nos sabe indicar. Queridos hermanos, querido hermano Fernando, Alejandro, que estuvieron con nosotros en esta noche, es un privilegio para mí tenerlos aquí, estar con ustedes estos 3 días. Un privilegio. Querido Fernando, amén. Un privilegio y pues aprendí bastante de ustedes. Bueno, culminamos con esta temática en esta noche, si nos llevara en oración, y con esto terminamos en esta noche. Amén, hermanos. La honra sea para nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros. A amén. Él y por el agradecimiento a Él debemos devolver los diezmos, como guardar el sábado y guardar la ley. Solamente se guarda la ley, se devuelven los diezmos, se mantiene la reforma de la salud solamente por fe, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No tengo que cuestionar a nadie más, solamente por obediencia. Señor, gracias por lo que has hecho por mí, y en esa manifestación de gratitud surge la obediencia. Entonces, para recordar una vez más antes de orar, el sábado, el matrimonio, la reforma de la salud y el diezmo son cosas que se originaron en el Génesis para los principios y la preservación de la vida humana. Eso era una bendición, el diezmo, por eso está desde el Génesis. Allá con Jesús, el mismo Señor Jesús la inició. El mismo Señor Jesús inició en Génesis, en el capítulo 14, inició el sistema del diezmo. Y para que no se les olvide una vez más, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 437, dice: roban a Dios el diezmo, que reclama como suyo, y al robarle se despojan del tesoro celestial. O sea que está diciendo la sierva del Señor que es tema de salvación. No retengamos el diezmo,
Bueno, la hermana Elena lo retenía, pero era para devolverlo, no es que no, ella lo retenía, pero lo ponía aparte, no lo dejaba en su bolsillo, lo sacaba del bolsillo de lo que recibía y lo ponía en una caja aparte. Lo retenía, pero con un fin sagrado. Pero está hablando aquí es que no cojan el diezmo, no lo suelten, no, eso no es de nadie, eso no es de nosotros, eso es de Dios. No seamos tacaños, porque tacaño es una persona que retiene algo que es suyo, pero no hay que ser tacaño con el diezmo porque ni siquiera es mío, porque es tema de que no pierda el trono celestial. Entonces, soltar el diezmo, guárdelo como quiera, pero suéltelo, tiene que aprender bien con las referencias, pedir referencias, este buen predicador, a quién vamos a invitar, o a los mismos hermanos que predican y no tienen para el transporte, darles para el transporte, suplir la comida. Bueno, ya ustedes verán con oración, el Espíritu Santo los guiará. Vamos entonces, mis queridos hermanos, a orar. Dar gracias a Dios por este maravilloso tema de obediencia. Padre maravilloso que estás en el cielo, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor Santo. Muy agradecidos estamos contigo porque hemos aprendido todos nosotros, todos hemos podido repasar, hemos podido volver a descubrir esta santa verdad del diezmo que muchos creían que había sido ya finiquitada con la venida de Cristo y que ya solamente estamos por fe, lo cual hemos visto que eso no es cierto, que el diezmo sigue vigente y será practicado por todos aquellos que te aman y te glorifican, Señor. Sabemos que devolver el diezmo y guardar la ley es una manera clara de glorificarte a ti, Señor. Solamente glorificando tu nombre seremos protegidos de todas las maldiciones y las plagas que vendrán para los impíos. Pero no solamente por miedo, Señor, o por temor, porque no tenemos miedo. Solamente tenemos un amplio respeto y un profundo agradecimiento y amor por nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso queremos hacer las cosas solo conforme a tu voluntad y no de acuerdo a nuestros caprichos o a nuestros deseos o a nuestros planes egoístas. No, Señor, ayúdanos, toca nuestros corazones y permítanos despojarnos del dinero que no es nuestro para vivir solamente por fe, confiando en un escrito está. La fe nos salvará, Señor. Sabemos que solamente el justo, porque los injustos no tienen parte en este reino. Los justos solamente vivirán por fe, y la fe es obedecer toda tu palabra sagrada. Un escrito está, Señor. Nos ponemos en tus manos una vez más, entregando nuestras vidas, las ponemos a tus pies, suplicando que tu voluntad more en nosotros, que tu Santo Espíritu nos dirija a tierra de rectitud y podamos hacer lo bueno delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, aunque se desplomen los cielos. Ayúdanos a confiar en ti y tener esa plena seguridad en Cristo Jesús. En paz me acostaré y así mismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiado. Son las palabras que repetimos de tu siervo precioso y pedimos también por la salud de todos nuestros queridos hermanos que nos están escuchando, por las necesidades que tengamos para que no haya distracciones, para seguir adelante en tu obra magnífica que has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Suplicamos a aquellas personas que puedan ahora empezar a apoyar más con los diezmos tu obra, la obra sagrada del Evangelio, la expansión del Evangelio para que vengas tú pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Te rogamos, Padre querido, en tu nombre amado, con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor bendito. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, mi querido hermano Fernando, un placer, y el hermano Alejandro que estuvieron con nosotros en esta noche. Bueno, yo antemano les agradezco mucho. Estos 3 días han sido de gran bendición para mí, para mi vida, y no dudo para cada uno de mis queridos hermanos en la cadena de Fuerte Clamor Final. Que Dios los dirija, hermano, que Dios los sigue bendiciendo en el proyecto que andan desarrollando, y que el Señor sea la luz. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Feliz noche. Trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto